meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras cómo expresar, y mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida y me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al correr de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Cuando lo encuentre, le invito, hermano, a ponerse de pie. Hemos estado hablando cada miércoles acerca de este libro. Estamos estudiando el libro, un libro pues profético, un libro escatológico, el libro de Apocalipsis, difícil de meterse, difícil de salir también. Pero estamos estudiando el mensaje o las iglesias, las 7 iglesias que están aquí en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, y estamos todavía estudiamos el miércoles el capítulo 3, el mensaje a la iglesia en Sardis. Así que dice la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, el que tiene el oído afinado en el Espíritu Santo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Dios, porque hemos, Señor, palpado tu presencia. Gracias, Dios, por lo que has hecho, por lo que has restaurado ya, por lo que has sanado, por lo que has hablado, Señor. Gracias, Dios, por cada bendición, Señor. Mi Dios, ahora, Señor, estamos, Dios Santo, para impartir tu santa palabra. Te ruego, Dios, la unción de tu Espíritu Santo sea sobre tus siervos, Señor, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Aleluya. Hay 2 familias que no llegaron hoy, y ahora no nos avisaron. Estamos orando por ellos. Me le baja un poquito al micrófono, yo creo, hermano, tantito. Gloria a Dios. El mensaje es para la iglesia en Sardis. Es en realidad el Espíritu Santo, Dios, que está hablando. La iglesia en Sardis fue una iglesia que existió en los tiempos del apóstol Juan, el que está escribiendo Apocalipsis. Y es Juan el que recibe toda esta revelación del Señor Jesucristo. Sin embargo, a la misma vez, esta palabra o esta iglesia, esta característica de esta iglesia,
no tan solamente está en el pasado, sino que se refiere también o está apuntando hacia el futuro. Escatológicamente está apuntando proféticamente hacia el futuro. Entonces la iglesia de Jesucristo, la iglesia que se fundó cuando el Señor Jesucristo fundó su iglesia con sus 12 apóstoles, la iglesia original, en el año 30 o 33, la iglesia ha ido pasando por periodos, o por etapas en las cuales la iglesia del Señor ha ido sufriendo cambios, ha ido sufriendo cierta clase de contaminaciones de ídolos paganos o de índole pagana. Primeramente vemos en la escritura y vemos en la historia de la iglesia cristiana que la iglesia Jesucristo fue perseguida. Comenzaron a perseguir a los primeros cristianos, a los primeros apóstoles. El imperio romano les prohibió hablar en el nombre de Jesús. Les prohíbe. Si vamos a la Biblia, vemos que les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. No debían ya de predicar, no debían de hablar nada que se tuviera que ver en el nombre de Jesús. Si ellos predicaban a Jesús, entonces se verían obligados a ser encarcelados o a ser azotados o aún morir a pedradas. Más adelante, pasan 100 años, 200 años, 300 años. Viene un emperador Constantino, un emperador romano, que empieza a hacer cambios con la gente y con la iglesia, y permite permite que empiece a entrar el paganismo dentro de la iglesia del Señor. Esto comienza a suceder a partir del año 325, donde hubo la primera reunión, o como se conoce, el primer ecumenismo, el primer movimiento ecuménico. Eso significa que todas las iglesias se reúnen. A partir de allí comienza a dictarse leyes. El paganismo comienza a entrar dentro de la iglesia. El mundo entra dentro de la iglesia. La adoración a los ídolos comienza a entrar dentro de la iglesia. Muchas costumbres paganas siguen entrando dentro de la iglesia que el Señor Jesús había establecido. Constantino junta el Estado y la iglesia. Es decir, lo que Constantino hace en los años 300, junta el poder religioso con el poder político juntos. Es decir, que ahora la iglesia tenía poder político. La iglesia ahora podía tomar decisiones como cualquier otro gobierno de cualquier nación. Muchas cosas comienzan a pasar, a suceder al cristiano genuino. Ya la Biblia no tenía la autoridad que debía tener, sino que ahora toma control la iglesia y los líderes de la iglesia. En aquel momento en que vienen los discípulos tentando a Jesús y le traen una moneda con la inscripción del César y le preguntan al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Es lícito pagar los impuestos? El Señor Jesús lo que hace aquí, divide el Estado, divide la política, divide el gobierno de la iglesia.
Y lo que Jesús, la respuesta de Jesús para los discípulos les dice, pues de quién es la imagen y la inscripción. Los discípulos le dicen, es de César, el emperador romano. Y el Señor Jesús le dice, bueno, hay que darle a César lo que es de César y hay que darle a Dios lo que es de Dios. Jesús está separando la iglesia del Estado. Jesús está separando la iglesia del gobierno. No debían estar juntas. Constantino hace lo contrario. La iglesia de Jesucristo, escuche, amado hermano, y usted que está escuchando por YouTube, la iglesia del Señor Jesucristo no fue establecida con fines políticos. La iglesia del Señor Jesucristo fue establecida con el único propósito de expander el evangelio de Jesucristo, con el único propósito de predicar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Yo, si fuera usted, amado hermano, yo le diera la gloria a Dios y dijera un fuerte amén, aleluya. La iglesia ha sido llamada para predicar las buenas nuevas de salvación, y de eso no debemos salirnos. La iglesia en Sardis se coloca más o menos entre los años 1500 a 1790. Y Dios da un mensaje fuerte, a la vez un mensaje misericordioso, a la vez un mensaje a las iglesias que hoy en día están como la iglesia de Sardis. En el capítulo 3, en el versículo 1 de Apocalipsis que leímos, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Le escribes, le dice a Juan, y le vas a dar un mensaje. Note, hermano, el que tiene los 7 espíritus de Dios dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. 7 espíritus. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere eso de los 7 espíritus? Se refiere a la obra del Espíritu Santo completa. Se refiere al Espíritu Santo, a su obra perfecta. Porque el 7 es número perfecto. Y entonces esto quiere decir que es el Espíritu Santo, es Jesús el que está hablando, y el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que es perfecto, el que sabe todas las cosas. ¿Oyó eso, hermano? El que sabe todas las cosas. Esto es el Dios omnisciente. El Dios omnisciente. Omnisciente significa el que todo lo sabe. El Dios omnipotente es el Dios que todo lo puede. El Dios omnipresente es el Dios que puede estar en todas partes a la misma vez. Entonces Dios le recuerda a la iglesia y le dice a la iglesia y al creyente que está siguiendo este tipo de iglesia, y le dice al mundo, le dice a todo aquel le dice que todo aquel el que todo lo sabe está hablando. El que no puede ser burlado, ese es el que está hablando. Aquel que conoce todas las cosas es el que está hablando. Aquel que conoce todas las cosas pasadas, todas las cosas presentes, todas las cosas futuras, es el que está hablando. Aquel que conoce todos los pensamientos más profundos de la persona, del ser humano, del alma y del corazón, es el que está hablando. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, hermanos. Es el que está hablando. Aquel que no se le puede esconder nada. Por eso es que el versículo dice, yo conozco tus obras. Wow. Porque es el que tiene los 7 espíritus, es el que todo lo sabe. Ese es el que está hablando y le dice, yo conozco tus obras. Aleluya. Le habla a la iglesia falsa, le habla al creyente falso, le habla al fiel, le habla al infiel, le habla a todo mundo y le dice, hey, yo te conozco.
yo te conozco, yo conozco tus obras. Wow, amado hermano, eso es horrible. Eso es horrible, hermano, que alguien venga a usted y le diga: hey, yo te conozco, yo sé lo que has hecho, yo sé, te he estado observando, te he estado vigilando, te he estado viendo lo que estás haciendo. Recuerdo en una ocasión cuando estaba trabajando por allá y viene en un día, me dice el patrón, me dice: yo te he estado observando cómo trabajas, yo te he estado viendo y hay muchas cosas que no haces bien. Te he estado observando todos estos días. Es terrible cuando alguien viene y le dice a usted: hey, te hemos vigilado todo este tiempo, te hemos seguido a cada lugar que vas, a lugares donde vas a comer, donde vas a hacer esto, donde vas a hacer lo otro. Hemos seguido tus llamadas, tenemos tus llamadas grabadas, tenemos todos los textos aquí, los tenemos grabados. Tenemos fotos tuyas, tenemos todo esto. Sé lo que hiciste la semana pasada, yo sé dónde estuviste el miércoles pasado. A las 7 de la tarde yo sé dónde estuviste. El domingo pasado yo sé dónde estuviste. Yo conozco todas las cosas, yo te conozco, yo conozco los secretos. Yo sé cuál es, yo sé de cuál pata cojeas. ¿Se acuerda de el Antiguo Testamento de Daniel? Empiece a buscar Daniel en el Antiguo Testamento. Después obviamente de Jeremías, de Ezequiel. Enseguida de Ezequiel encontramos a Daniel. Y veamos al capítulo 5 de Daniel. Aquí comienza o está hablando de un rey, el rey Belsasar, capítulo 5. Y mientras este rey estaba en desobediencia y haciendo cosas ahí que estaban en contra de la voluntad de Dios y cosas que no debía hacer, se le aparecen unos dedos en la pared escribiendo un mensaje. Pero note lo que estaba pasando, hermano. Aleluya. Mire, Daniel capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que le trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. No debió haber hecho eso. Su padre Nabucodonosor no debió haber sacado las cosas que eran del templo de Dios. Y dice que lo manda a traer para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, sus amantes. Encima de que andaba en pecado, comienza a extender más el pecado. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus amantes, concubinas. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro. No alabaron al Dios verdadero. Estaban emborrachándose, estaban haciendo ahí sus orgías, estaban con mujeres, estaban haciendo tantas y tantas barbaridades, y encima de eso alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y hasta de piedra. Cuando estaba pasando todo esto, versículo 5 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre en la pared que escribía un mensaje delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía, y comienza la mano a escribir un mensaje ahí.
El rey, obviamente, dice la escritura, que comienzan a temblarle las piernas y comienza a ponerse nervioso y comienza a turbarse y está asustado y está conmovido y empieza a preguntar: ¿qué será ese mensaje? Yo necesito que alguien venga y me diga. Y le manda a hablar a los brujos. Le manda a hablar a todos. Estudia el pasaje en casa. Le manda a hablar a los que, la gente que trabajaba para él, a los astrólogos y todo ello, para que, y les exigía que le dijeran qué es lo que estaba pasando. Pero nadie puede descifrar el mensaje. Y le habla a un siervo de Dios en el versículo 25. Le hablan a Daniel, un siervo de Dios, o un hijo de Dios, o un judío. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel Uparsin. Mene, Tekel Uparsin. Y Daniel le dice: rey, esta es la interpretación del asunto. Esto es lo que dice. Mira, Mene significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pesado has sido en balanza y has sido falso. Ese fue el mensaje que le apareció en la pared del rey Belsasar. Pesado ha sido en balanza. El Dios que todo lo sabe le da un mensaje a un rey pagano. ¿Sabe, hermano? Cuando yo miro esta palabra, viene temor a mi corazón. Y yo pregunto: ¿qué pasaría si en mi pared apareciera un mensaje de Dios? ¿Qué pasaría en su pared si apareciera un mensaje de Dios y le dijera: ha sido pesado en la balanza? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría al Señor? ¿Qué excusa le diría al Señor? ¿Qué excusa podíamos decirle a aquel Señor, aquel que todo lo sabe? Señor, eso no es cierto. Señor, yo no dije eso. Señor, yo no quise decirlo de esa manera. Señor, yo no hice eso. Señor, yo no estaba ahí. Como no, dice el Señor: pesado ha sido en la balanza. Yo te conozco. ¿Cómo podemos decirle al Señor, al que todo lo sabe, al Dios omnisciente, que las cosas, Señor, no son como parece, si Él conoce la intención del corazón? Dios conoce todas las cosas. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando Él viene y le pregunta a Pedro, después de que Pedro le negó 3 veces, y viene el Señor Jesucristo y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Viene por segunda vez y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: apacienta mis corderos. Una tercera vez viene y le dice a Pedro, y Pedro contesta todo triste, y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Lo vio ahí en Juan capítulo 21, versículo 17. Señor, le dice, no puedo engañarte. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Señor. Pues es el mismo Dios que está diciendo en Apocalipsis: yo conozco tus obras. Vayamos nuevamente a Apocalipsis. Y Dios le está hablando a esta clase de iglesia y a esta clase de cristianos. Y le dice: yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives. Tienes fama de que vives. Tienes reconocimiento, eres reconocido. Pero realmente estás muerto.
Dices que eres creyente, dices que eres cristiano, dices que amas la verdad, pero realmente estás viviendo en mentira, pero realmente no hay vida en ti. En el mundo hay tantas iglesias de renombre, en todo el mundo hay tantas iglesias conocidas, reconocidas. Muchas iglesias que se dicen ser cristianos, pero realmente no se predica a Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay palabra de hombre en lugar de que haya palabra de Dios. Hay palabra de hombre, pero no hay palabra de Cristo. Nunca se habla, nunca se dice que es Cristo el que salva. En muchas partes hoy en día enseñan que tienes que hacer obras para salvarte, que tienes que hacer eso, que tienes que hacer lo otro para ser salvo. Cuando dice la palabra de Dios que es que la salvación es por fe y no es por obras. O sea que eso es palabra de hombre. Si la salvación fuera por obras, escuche, si la salvación fuera por hombre, por obras, entonces pregunto yo, ¿por qué murió? ¿Para qué murió Cristo Jesús? ¿Para qué murió el Señor Jesús? ¿Para qué murió Cristo? No tienes que caminar 2 kilómetros de rodilla, ni andarte golpeando la espalda hasta sangrar, haciendo obras pensando que eso te va a llevar al cielo. Si la Biblia dice claramente que la salvación es por fe. ¿Fe en quién? Fe en Cristo Jesús, el que murió, el que resucitó y el único que ascendió hasta los cielos para estar sentado a la diestra del Padre. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice de la siguiente manera. Precisamente hablando de cómo es la salvación del hombre, cómo es que el hombre va a llegar al cielo. Efesios 2, capítulo 8 dice: porque por gracia sois salvos. La salvación es por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo de parte de Dios, un regalo inmerecido. No lo merecemos porque somos pecadores, pero es a través de la fe en Cristo Jesús. Si no hay fe en Cristo Jesús, entonces no tiene salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es asunto de vosotros, esto es algo de Dios. Y luego dice el versículo 9: no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. El que debe llevarse toda la gloria a Cristo, porque Él fue el que murió por usted y por mí, aleluya. Por tanto, si no se está predicando a Cristo, si no se está hablando de que Cristo, de Cristo Jesús, si no hay palabra viva, no hay palabra de vida, no hay vida en ese lugar, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. Aleluya. No se puede decir que tenemos vida eterna si Cristo no está en nosotros. Hay muchos altares, exaltan a tantos dioses, pero el único que debemos exaltar es el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Se le ruega y se le pide y se le ora a otros dioses, se le ruega a alguien más, pero no se le ora a Cristo. Por eso dice: tienes el nombre de ser cristiana, pero no hay vida en ti, no hay alabanza, no hay adoración verdadera, porque no se está adorando al Dios verdadero. Sin embargo, todavía Dios está mostrando su misericordia. Si seguimos leyendo el versículo 2 y 3 de Apocalipsis capítulo 3, y le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas, no las he hallado delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Dios una vez más aquí está mostrando su misericordia, pero le dice: sé vigilante, sé vigilante, sé vigilante, sé vigilante.
En otras obras, en otras palabras, lo que Dios está diciendo es que estemos alertas, es que estemos despiertos, es que estemos nuestros ojos espirituales abiertos, atentos. Velad y orad, dice el Señor Jesús, para que no entréis en tentación. Verá, porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor de la casa. Veamos a Marcos capítulo 13, versículo 35. Marcos capítulo 13, versículo 35. O sea que lo que Dios nos está rescatando y salvando, tenemos una gran misión por cumplir. Una gran misión y una gran comisión. Marcos capítulo 13, versículo 35. Jesús está hablando y le dice: velad pues, velad, estar alertas, despiertos, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si va a venir al anochecer, o va a venir a la medianoche, o al canto de gallo, o a la mañana. Lo que está tratando el Señor aquí de decir, está diciendo, es que no te descuides. No descuides tu salvación, no caigas en pecado, no vayas a caer en un hoyo, no descuides tu salvación, lo que has aprendido, lo que has oído, lo que has recibido de parte de Dios. Acuérdate pues de lo que tienes, dice el Señor, lo que tú has oído, has recibido la palabra. Mantente en vela, necesitamos estar velando. Dice el Señor: si no velas, vendré a ti como un ladrón, que no sabes a qué horas pasó. Tú, dice, que en otro tiempo recibiste a Cristo en tu corazón. Lo que has recibido, tú que has recibido palabra de Dios. ¿Me está siguiendo, hermano? Tú que has recibido el mensaje de salvación, tú que has conocido las Escrituras, tú que sabes de las cosas de Dios, tú que sabes del camino del Señor. Obedece, vuelve al camino, sé vigilante, estate alerta, velar, estar despierto en todo tiempo. No descuides tu salvación, afírmate bien para que nadie venga y tome tu corona. Abre bien los ojos, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, para que no tropieces. Acuérdese quién está hablando, hermano. Por eso es que Dios toca mi corazón. Dice la Escritura: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ya te he examinado y la verdad que no andas tan bien. No andas tan bien. Pero acuérdate lo que has oído, lo que has recibido, y guárdalo, porque yo vendré a ti. O sea, Dios está diciendo: hay que volver a la palabra, hay que volver al Espíritu Santo, hay que volver a la oración, hay que volver a la verdad, hay que volver al camino. ¿Por qué volver a la palabra? Porque dice la Biblia que la palabra es útil para redarguir, para enseñar, para corregir e instruir en justicia, para prepararte, para capacitar al hombre de Dios para toda buena obra. O sea que Dios quiere que espiritualmente estemos preparados. Dios quiere que espiritualmente estemos nosotros consagrados, que seamos celosos de Dios, que seamos hombres y mujeres de piedad. Versículo 4, Apocalipsis 3:4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis. O sea que dice que no han manchado sus vestiduras. Siempre va a haber un remanente fiel, hermano. Siempre. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice Jesús, en vestiduras blancas, porque son dignas. O sea que todavía hay personas que tienen temor de Dios, que buscan la santidad de Dios, que todavía defienden la verdad, que todavía defienden a Cristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para predicar a Cristo. La iglesia ha sido llamada para enseñar y predicar a Cristo, el poder de Cristo Jesús, para poder cambiar vidas, transformar vidas.
Dios sabe que no va a ser fácil. Mire lo que dice el siguiente versículo, versículo 5. El que venciere, ese será vestido de vestiduras. O sea, Dios sabe que no va a ser fácil. No es fácil ser cristiano, no es fácil servir a Dios. No es fácil. Dios lo sabe y por eso dice el que venciere. Dios está consciente de sus luchas, por eso dice: yo conozco tus obras, yo sé lo que has trabajado. ¿Me doy a entender, hermano? Dios sabe que no es fácil la cosa. Dios sabe que está duro, que es difícil, pero tenemos que mantener nuestra lucha espiritual en victoria. Aleluya. Le invito a ponerse de pie, hermano. Le invito a ponerse de pie. Dice la escritura que el que venciere podrá ser vestido de vestidura blanca. Y le dice: no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. O sea que Dios lo puede borrar. No lo voy a borrar, dice, si vences, si te mantienes en victoria, si te mantienes en la lucha, tomado de la mano de Jesús, si te mantienes vigilante, si te mantienes alerta, si te mantienes despierto, si te mantienes guardando la palabra de Dios en tu corazón, si mantienes tu fe. Le invito a leer Mateo capítulo 25, así de pie. Mateo 25, 23. Mateo capítulo 25, versículo 23. Quiero que lo encuentre. Veremos que vale la pena seguir siendo fiel en el camino de Dios. Vale la pena seguir luchando en el camino del Señor. Mateo 25, 23. ¿Lo encontró? Yo quiero que lo lea junto conmigo. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios sabe que vivimos en luchas. Dios sabe que no es fácil ser cristiano. Le invito a venir al altar, hermanos, y juntos oremos al Señor.